Hola, bienvenidos a Masterweb. En este vídeo vamos a ver el posicionamiento absoluto y relativo de un bloque, de un elemento en nuestra página web. El posicionamiento se establece de la siguiente forma. Si queremos posicionar un elemento, tenemos que decirle posición y luego el tipo de posición relativa o absoluta, y luego tenemos que decir unas coordenadas, unas separaciones que tiene que tomar nuestro bloque. Puede ser top o bottom, alguno de los dos, arriba o abajo, 20 píxeles, y luego izquierda o derecha, 20 píxeles, aquí son 10. El posicionamiento relativo absoluto, en realidad existen más tipos de posicionamientos. Aquí lo podemos ver todos, pero que luego se utilizan solo estos tres: el absoluto, el relativo y el píxel. El píxel lo comentaremos un poco al final del vídeo para ver cómo funciona, qué efecto tiene. Ahora vamos a ver el absoluto y el relativo. Pues como decías, al elemento le tendrás que dar posición y el tipo de posición, y luego establecer unas coordenadas. Bien, vamos a ver primero el posicionamiento relativo. Aquí tengo en nuestro documento HTML tengo tres bloques con diferentes colores que están aquí, que están dentro de un bloque amarillo y a su vez están dentro de un bloque azul. Ahora bien, vamos a establecerle posición relativa al bloque amarillo, a ver cómo se comporta. Entonces al amarillo le decimos posición relativa y le decimos las coordenadas. Top son 10 píxeles, por ejemplo, y left son 20 píxeles. Vemos, lo que ha hecho es que se ha movido. Si cambiamos a 0, lo mismo con el top. Lo que hace es moverse left 20 o 0, lo que hace moverse es 20 píxeles desde su borde izquierdo a la derecha, se separa 20 píxeles. Si vemos la definición, el relativo lo que nos dice es que el elemento se posiciona respecto a su posición normal. Entonces, su posición normal era antes de darle cualquier tipo de posición, quitamos esto. Su posición normal es esta, la del amarillo es esta, la del naranja, su posición original es esta de aquí. Y una vez que le damos posicionamiento, le damos posición relativa, se mueve 10 píxeles por arriba desde su posición original, 20 píxeles a la izquierda desde su posición original, porque en el absoluto se cuenta un poco diferente desde dónde empieza a moverse. Bien. Otra cosa de tener en cuenta en el posicionamiento relativo es que, aunque lo movamos mucho, el bloque donde estaba originalmente el bloque se sigue guardando. Vamos a ver, por ejemplo, sobre el bloque rojo que está aquí. Vamos a bajarlo del todo. Posición relativa, left 10 píxeles, por ejemplo, y top le vamos a dar 220, vamos a ver abajo del todo. Como vemos, se ha movido aquí. Sin embargo, la posición donde estaba originalmente, el hueco sigue guardándose. El bloque naranja no ha subido aquí arriba detrás del verde, no se ha colocado detrás del verde. Aquí sigue guardando el hueco. En el caso de posición absoluta, este hueco desaparecerá. Entonces, con posición relativa, si le damos posición relativa top 0, left 0, no hay ningún cambio. Está posicionado, pero sigue en su posición original, porque se mueve respecto de donde estaba al principio. Bien, ahora vamos a ver el posicionamiento absoluto. El posicionamiento absoluto, como dice aquí, el elemento se posiciona respecto al primer elemento antecesor que tenga algún tipo de posicionado, que sea no estático. Bien, lo que quiere decir eso es que si por ejemplo queremos aplicar la posición absoluta al bloque rojo, entonces ¿dónde empezar a contar las coordenadas? ¿Dónde tienen que posicionarse? Lo de top 10 píxeles, left 20 píxeles. Entonces, como nos dice aquí, al primer elemento antecesor que tenga posición absoluta empezará a mirar al primer contenedor suyo, en este caso es el amarillo, a ver si tiene algún tipo de posición. Si el amarillo tuviese posición absoluta o relativa, entonces se posicionaría respecto del amarillo. Si el amarillo no tiene nada, va al siguiente, al azul. Si el azul tiene algún tipo de posición absoluta o relativa, entonces el rojo se posicionará respecto del azul. Vamos a ver, supongamos que al rojo le damos posición absoluta. Posición absoluta, top 10 píxeles. En vez del left vamos a darle a la derecha esta vez, 20 píxeles. 20 píxeles.
como vemos el bloque rojo, lo primero es que hemos perdido el espacio donde estaba, se ha sido ocupado por el naranja, porque estaba debajo. El bloque se pierde. Y lo segundo es dónde se posiciona. Se posiciona a 10 píxeles por arriba, 10 píxeles de nuestra ventana del navegador, y a 20 píxeles a la derecha de nuestra ventana del navegador. Es porque el amarillo, aquí tenemos el amarillo, no tiene ningún tipo de posicionado, ni el siguiente bloque azul tampoco tiene ningún tipo de posicionado, posición absoluta o relativa, no tiene nada de eso. Entonces lo siguiente ya es la página. Entonces nuestro bloque rojo se coloca al respecto de la página, nuestra página web, la página con nuestro documento se coloca a 10 píxeles por arriba y a 20 píxeles a la derecha. Ahora supongamos que queremos colocar nuestro bloque rojo aquí en esta esquina superior derecha del bloque azul. Para ello tenemos que darle algún tipo de posicionado al bloque azul, como nos dice en el ejemplo, en la definición del absoluto. Lo que se hace es darle al azul, se le da posición relativa. De esta forma, al darle posición relativa al azul, el azul no cambia de ninguna forma, porque se supone que tiene top 0 y left 0, o sea, sigue en su posición original. Sin embargo, en el rojo tiene posición absoluta, entonces empieza a mirar sus contenedores. El amarillo tiene algún tipo de posicionamiento, el amarillo no tiene ningún tipo de posicionamiento, entonces pasa del siguiente, el azul. ¿Tiene algún tipo de posicionamiento? Sí, tiene posición relativa. Entonces sus coordenadas empiezan a medirse respecto del azul, que son 10 píxeles por arriba y 20 píxeles a la derecha. De esta forma se coloca. Si quisiéramos colocarlo en el amarillo, tenemos que añadir posición relativa al amarillo. Posición relativa. También podría añadirle posición absoluta, pero en caso de posición absoluta, el amarillo pierde el hueco que tenía reservado y se nos va arriba del todo. Entonces por eso se aplica posición relativa, porque de esta forma el amarillo no cambia de ninguna forma, de ningún modo. Lo único que sirve es para posicionar bien el rojo, que tiene posición absoluta. Bien, ¿qué utilidades tiene la posición absoluta? Una de las utilidades es para centrar el bloque. Por ejemplo, queremos centrar el bloque rojo o lo queremos poner a la mitad del bloque amarillo. Para ello le damos left. En vez de left 20 píxeles, le damos 50% en porcentaje. Lo que nos hace es poner nuestro bloque rojo a la mitad del amarillo. Pero no nos lo pone a la mitad. Si le damos, por ejemplo, 100%, ahora lo haremos. Lo que hace es la esquina izquierda del rojo lo pone a la mitad, en este caso el 100%. En el caso del 50%, lo que nos pone por la mitad del amarillo es la esquina. Ahora, tenemos que moverlo a la izquierda, la mitad de su anchura. Para ello utilizamos el margin left y lo movemos la mitad. Su anchura son 100 píxeles, entonces lo movemos la mitad menos 50 píxeles. De esta forma queda perfectamente centrado. Si quitamos aquí se ve, queda perfectamente centrado. Esto se puede utilizar, por ejemplo, aquí tengo esta página, el tema de loading de ventanas modales y estas cosas. Cuando lo abrimos, esta ventana está perfectamente centrada, tiene posicionamiento absoluto y está centrada en el centro de la pantalla. Si cambiamos de dimensión de la pantalla, esto siempre está centrado en el centro de la pantalla. Si lo vemos el código, aquí tiene posición absoluta, posición absoluta que tiene left 50% a la mitad y margin left menos 215. 215 es la mitad de su anchura, de 430 píxeles. Si quitamos el margin left, es negativo. Lo que nos hace es colocar por la mitad su borde izquierdo, a la mitad de la pantalla. Vale, tenemos que dar margin left 250 y así queda perfectamente centrado. Y bueno, y esto es todo. Yo creo que queda más claro. Se verá en más ejemplos en próximos vídeos con aplicaciones más reales, donde veremos cómo se aplica el tipo de posicionamiento, el absoluto y el relativo.
Bien, me falta el posicionamiento, el fixed. El fixed es para que algo se quede fijo, coordinado de forma fija. Es, por ejemplo, en esta misma página web, este menú se queda de forma fija. Aunque nosotros movemos la página, todo se mueve, menos este elemento, este menú. Si lo vemos arriba, aquí se mueve, aquí no está fijo, fixed, fijo. Y si lo bajamos, aquí ya se transforma en fijo. Si también inspeccionamos el código, aquí lo vemos, posición fixed, tiene la posición fija. Por lo tanto, se queda fijo aunque nosotros movamos hagamos scroll, aunque movamos la página, naveguemos por la página, nuestro bloque se queda fijo. Si lo subimos arriba, aquí cambia en relativo. Aquí está en relativo, se mueve con la página. Bueno, aquí se hace fijo y de esta forma se utiliza principalmente para menús o algún elemento que no se mueva cuando bajemos por la página. Bien, espero que se haya entendido, se verán más vídeos, se verán más ejemplos y hasta la próxima.